Para los que no me conocen, yo soy la profesora Virginia Orteliet, creo que ya todos me conocen, pero por las dudas. Y conmigo van a ver todo lo que es estructura de la anatomía de los sentidos, ¿sí? O sea, todo lo que es de los sistemas, todo lo que son los sistemas que no vimos en anatomía 1, que era todo lo que es el aparato locomotor, ¿sí? En anatomía 2 vamos a dividir la materia en dos partes. Y una primera parte que va a ir hasta lo que es el primer parcial, que incluye solamente sistema nervioso, ¿sí? Todo lo que es sistema nervioso. Y el segundo parcial va a incluir el resto de los sistemas, ¿sí? A partir de este año empezamos con plan nuevo, si ustedes son todos plan nuevo, ¿sí? Bien, se agrega un tema más que no estaba incluido antes, que es el sistema de fascia, pero es una breve introducción, ¿no? Así que para los que ya la hicieron, no se asusten que no es un montón más, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar a hablar de lo que es el sistema nervioso. ¿Sí? ¿Cómo vamos a definir al sistema nervioso? Ustedes saben que normalmente lo que decimos es que este es el CPU de nuestro cuerpo, ¿no? Funcionaría muy similar a lo que es una computadora. Entonces vamos a decir que es el que se encarga del control del funcionamiento de los demás órganos, ¿sí? De todos los demás órganos. De la vida vegetativa, que sería sobre los que nosotros no tenemos control voluntario. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre? Sí, ¿qué otra cosa? El latido del corazón, ¿qué más? Vamos a poner un ejemplo bien fácil. Vienen a rendir un examen, ¿qué les pasa? Cuando los llaman, se abre la puerta y se escucha el apellido de ustedes. Y eso, nervios, pero ¿qué les pasa en realidad? ¿Cómo traducimos? ¿Qué efectos producen esos nervios? Sí, ¿qué más? Cambio en la respiración. Aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Aumento de la motilidad intestinal a veces, ¿no? ¿Tienen que salir corriendo al baño o no? ¿Pasa? Bueno, todas esas cosas, pasen o no, ¿sí? Nosotros no podemos controlarlas, ¿sí? Entonces, eso es lo que se llama la vida vegetativa o autonómica, o autónoma. Nosotros no tenemos control, ¿sí? Y también se encarga de las funciones, de las relaciones con el medio externo, es decir, cómo nosotros nos relacionamos con movimientos, sensaciones, brillo, calor, ¿sí? Percepción visual, auditiva, ¿se entiende? ¿Sí? Todo eso lo controla el sistema nervioso. ¿Cómo está formado? Por lo más importante, que siempre lo ponemos de ejemplo, si no te funciona, ¿qué? Es más chiquito que la neurona, se te desconectó la neurona, ¿sí? Las neuronas, que son las principales, la unidad funcional de nuestro sistema, y que va a haber de diferentes clases, ¿sí? Diferentes formas, diferentes clases, con funciones de producción de impulso nervioso, conducción del impulso nervioso y transmisión. Y estas tres palabras que son medio similares, pero ¿qué quiere decir? Que en la neurona se produce, se fabrica el impulso, a través de la neurona se conduce el impulso por la prolongación que tiene, que es el axón, vamos a ver, y a su vez se pasa a otra neurona, ¿sí? La transmisión. De esta manera se produce la comunicación entre las células de nuestro sistema nervioso. Este impulso nervioso puede ser de transmisión química o eléctrica, ¿sí? Bueno, y después las células gliales, ¿sí? Que la glía sería todo lo que es el sostén del sistema nervioso, ¿sí? Todo lo que es sostén está constituido por microglia, astrocitos, oligodendrocitos, células de Schwann, células ependimarias, ahora las vamos a ver. Esto es un esquema de lo que sería una célula del sistema nervioso,
¿sí? Una neurona, base, modelo, esquemática, en la que vamos a ver con el cursor para los que están por mí puedan ver, no lo ven, ¿sí? Donde tenemos el cuerpo de la neurona y las prolongaciones. Una prolongación y el resto de las prolongaciones. El cuerpo sería esta parte más chica, con su núcleo, ¿sí? Cuerpo o soma, ¿se acuerdan? Lo típico de todas las células que vieron ¿en qué vieron en esto? ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Bien. El cuerpo, el núcleo, las prolongaciones que salen como aportaciones del cuerpo neuronal y se llaman dendritas, ¿sí? Y una sola prolongación más larga, que es el axón, que es el que va a ser el encargado de transmitir o conducir ese impulso. Y después va a terminar en lo que se llama el teledendrón, que sería toda esta estructura donde están el botón terminal, ¿sí? Es el que transmite. Fíjense que acá apenas se ve que hay otro tejido y ahí hay un botón, ahí se va a producir. Ahí vemos otra neurona, ¿sí? Otro modelo, otro esquema. Fíjense, estas células de Schwann corresponderían a ¿qué? ¿Neuronas o glía? Glía, células de la glía, ¿sí? Acá están el resto de las células gliales. La microglia, que están neuronales, los astrocitos que van a estar sobre los vasos sanguíneos, las células de Schwann que envuelven los axones, los oligodendrocitos que envuelven el sistema nervioso central, esto sería periférico, y las células ependimarias que después vamos a ver que están como en la pared de las cavidades, ¿sí? Que encontramos dentro del sistema nervioso central. Diferentes tipos de neuronas. Bien, nosotros tenemos que ver el sistema nervioso, que lo vamos a dividir en sistema nervioso central por un lado y sistema nervioso periférico por otro, ¿sí? Todo es sistema nervioso, ¿sí? Pero hacemos esa división donde vamos a tener que el sistema nervioso central va a ser el que se encuentra dentro del estuche óseo. Ustedes acuérdense del estuche óseo. ¿Cómo está formado el estuche óseo? ¿Qué les parece? Miren el dibujito. ¿Dentro de qué va a estar? ¿Y qué más? El cráneo, ¿qué más? Y la columna vertebral. ¿Se acuerdan que la columna vertebral tenía el agujero raquídeo? ¿Sí? Y la superposición formaba el canal raquídeo, conducto raquídeo, donde se alojaba la médula espinal. ¿Sí? El sistema nervioso central es muy frágil, por eso necesita estar súper protegido. Y por eso tiene ese estuche o esa cobertura de huesos. ¿Sí? Entonces, todo lo que es encéfalo va a estar dentro de la cavidad craneal y todo lo que es médula espinal dentro del conducto raquídeo. ¿Sí? Todo lo que salga de ahí hacia afuera, de este núcleo óseo, sea del cráneo o de la columna, todo lo que sale hacia afuera es sistema nervioso periférico. ¿Sí? ¿Tiene conexiones? Por supuesto. Son dos cosas. Es una división para poder estudiarlo. ¿Sí? Entonces, el sistema nervioso central incluye cerebro, acá faltaría tallo encefálico y espina dorsal. ¿Ya? Y el sistema nervioso periférico va a tener el sistema nervioso autonómico, que es el que dijimos hace rato, sobre el que no tenemos control, ¿sí? Y el sistema nervioso somático, que es el que va a estar comunicando con otros órganos, ¿sí? Ya sea para lo que es el movimiento, la motricidad del cuerpo o para las sensaciones. Este sistema nervioso autonómico va a tener una división simpatética o simpática y una parasimpatética o parasimpática.
Lo vamos a ver más adelante, así que no copien. Y el sensorial, el somático, el sistema nervioso somático, tiene la parte sensorial y la parte, ¿sí?, que están integradas una con otra. ¿Sí? Este material después se lo subo a la planta. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es la embriología del sistema nervioso? ¿Se acuerdan ustedes en qué vieron la parte de embriología? ¿Qué material estaban separadas? ¿Ven algo de embriología? En esto. Bueno. ¿Se acuerdan que el embrión, cuando se empezaba a formar, después que pasaba por periodos de mórula, blástica, ¿sí?, había una parte donde se tenía tres capas, era el embrión trilaminar. ¿Recuerdan algo o no? Más o menos, bueno, repasamos ahí. Hay una parte y una etapa del embrión, de la formación del embrión, donde tiene tres capas de células. De la capa más externa, o sea, del ectodermo, ¿sí?, de ahí va a surgir el sistema nervioso central, el ectodermo. ¿Qué pasa en el ectodermo? Se empieza a dibujar, se empieza a diferenciar una parte, ¿sí?, cambia la estructura de las células y se forma lo que se llama la placa neural. ¿Sí? Esa placa va a tener forma como de receta, va a ser más amplia en un extremo y más delgada en el otro, ¿sí? Después se empieza a elevar por los costados y los bordes de esa raqueta se empiezan a levantar y se empieza a deprimir en el centro. Eso sigue avanzando, ese proceso, hasta que esos bordes contactan, ¿sí?, y queda formado un tubo. O sea que la secuencia sería placa neural, tubo neural, ¿sí? Este tubo neural, ven, acá se va viendo cómo está cerrando hasta que se cierra por completo, ¿sí? Y se forma el tubo. Ese tubo neural queda con los dos extremos, que se llaman polos abiertos. Esos polos abiertos se llaman neuroporos, como un poro nervioso, ¿sí? Neuroporo anterior y posterior. Este proceso sigue y después se cierra el neuroporo anterior y por último el posterior, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguna vez escucharon hablar del mielomeningocele? ¿Sí? ¿Alguien sí? Bueno. El mielomeningocele es una falla que se produce en este proceso, ¿sí? Es una falla del cierre del tubo neural. En un punto no se cierra. Y eso produce que cuando nace el bebé tenga como un tumor, digamos, y un tumor me refiero a una elevación, a algo que se sale, normalmente en la de lumbar bajo sacro, ¿sí? Y en ese tumor hay parte del sistema nervioso. Entonces se cerró, porque se cierra la columna vertebral, ¿sí? Piensen que estamos en un embrión de 3 capas, no hay nada de cuerpo formado. Esto se termina de cerrar a los 21 días del inicio de la gestación. ¿Sí? Antes del primer mes de embarazo, esto ya ocurrió. Bien, después de que se cierra, empieza a sufrir una serie de plegamientos, se encurva, ¿ven allá? Y sufre, además de los plegamientos, algunas estrangulaciones. Estas estrangulaciones o estrechamientos van a hacer que ese tubo, a sus extremos, se divida en 3 partes que se denominan vesículas, ¿sí? Que sería la vesícula primaria o prosencéfalo, la vesícula media o mesencéfalo y la vesícula posterior o rombencéfalo. Esas son las 3 vesículas primarias, ¿sí? Y lo que queda del resto del tubo neural, que sigue hacia abajo, es lo que va a formar la médula espinal. Y ahí tenemos todas las estructuras, digamos, del sistema nervioso central, ¿sí? Así se va formando. Estas 3 vesículas primarias se vuelven a dividir en el proceso de gestación
Y la primera, el prosencéfalo, va a dar lugar a dos vesículas, ¿sí? Van a ser el telencéfalo y el diencéfalo. Estas dos derivan de la primera vesícula. Ya vamos a ver qué órganos salen de cada una de ellas. El mesencéfalo no se divide y permanece con el mismo nombre, ¿sí? Y por último, el rombencéfalo, que era la de más abajo, la más posterior, se divide en dos mesencéfalo y mielencéfalo, ¿sí? Esos nombres se los van a tener que aprender. Bien, y así se vería a medida que va avanzando el crecimiento del embrión primero, del feto después, ¿sí? La formación del sistema nervioso central. Este sería el primero, las tres vesículas y este el segundo. Bien. Acá tenemos todos los derivados, ¿sí? De esas vesículas. Fíjense, se formó el tubo, que habíamos dicho primero, que era la plata, verde. Acá se formaba el tubo, ¿sí? A partir del ectodermo, la capa más externa del embrión. A los órganos del sistema nervioso central, que van a ser de la vesícula, de la primera vesícula primaria, que daba telencéfalo y diencéfalo. El telencéfalo va a dar origen a los hemisferios cerebrales, ¿sí? Solo los hemisferios cerebrales. Y el diencéfalo va a dar origen al tálamo, al hipotálamo, al epitálamo y al subtálamo. A esa. La segunda vesícula, la que no se dividía, ¿sí? Permanece con el mismo nombre y va a dar origen a una estructura que también se llama mesencéfalo en el cerebro, en el encéfalo, perdón, que está formada por tubérculos cuadrigéminos por detrás y pedúnculos. Vamos a ver más detallado, ¿sí? El rombencéfalo daba origen al metencéfalo, a su vez da origen al cerebelo y a la protuberancia anular, y el mielencéfalo que da origen al bulbo raquídeo, y ahí tenemos todo lo que es tallo encefálico, ganglios basales y el ¿sí? ¿No? ¿Sí o no? Más o menos. Yo necesito que me conté. Yo no me voy a copiar a nada. Bien. Esto es un cuadrito de resumen. De lo mismo que vimos recién, pero sin gráfico. ¿Sí? Cuadro de resumen de lo mismo. Vamos. Vamos con el telencéfalo. Primer órgano de la primera vesícula. ¿Sí? Que serían los hemisferios cerebrales, o sea, el cerebro. ¿Qué es el cerebro? Es un órgano ovoide de aspecto rugoso, ¿sí? Que se aloja en la caja craneana. ¿Se acuerdan de las tres cosas de la caja craneana? La base del cerebro, la vista endocraneal, ¿recuerdan? Ocupa las dos primeras, o sea, la fosa anterior y la fosa no. La fosa posterior no, pues ocupada por... Y entonces ocupa las dos fosas anteriores de la caja craneana. Es el órgano más grande del cerebro, ¿sí? Y está formado por dos hemisferios que están unidos por estructuras que se llaman estructuras comisurales, o que unen un hemisferio al otro. Todo esto detalles ustedes lo... Entonces, el telencéfalo, que contiene el cerebro, ¿sí? Va a estar formado por hemisferios, y en cada uno de esos hemisferios nosotros vamos a encontrar caras. En las caras vamos a encontrar lóbulos, y en los lóbulos vamos a encontrar circunvolución. ¿Sí? Todas palabritas que tienen que aprender. Bien. Acá tenemos los dos hemisferios y van a ver que están separados uno del otro
por una gran cisura, la más grande de todas, la más profunda, es la cisura interhemisférica, es decir, la que está separando justamente un hemisferio del otro. ¿Sí? Esa cisura nos permite dividir a todo el cerebro en dos partes. Esto sería una vista de la cara medial o de la cara interna, ¿sí? Y esto es una vista de las caras inferiores. Esta es una vista superior y esta es una vista lateral. ¿Se ubican con eso? ¿Sí? Esto sería anterior, esto es posterior y esta es la gran cisura interhemisférica. ¿Sí? Esto es anterior, esto es posterior, esto es superior y esto es inferior. ¿Se ubican ahí? ¿Sí? Bien. Seguimos. Vamos con la configuración externa. Esto es largo y tedioso, pero externo. ¿Sí? Bien. En la configuración externa dijimos que tiene tres caras. Vayan viendo que el cuadrito les va a ir poniendo. Fíjense, acá dice tres caras, ¿sí? Y les marca en otro color la cara externa. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Esa cara externa tiene todo esto. De estas otras dos no dice nada. ¿Sí? Lo vamos a ver después. ¿Vamos bien? Entonces, la cara externa tiene tres cisuras. Las cisuras de estos surcos, vimos más profundos, ¿sí? Las cisuras son surcos profundos que dividen las caras en lóbulos. Y a su vez, en los lóbulos hay surcos menos profundos que dividen los lóbulos en circunvolución. Acá tenemos tres cisuras grandes, que son la cisura central o cisura de Rolando, la cisura lateral o de Silvio y la cisura perpendicular externa. Esas tres cisuras nos van a dividir la cara externa en cuatro lóbulos, que son frontal, parietal, temporal, occipital, y acá tenemos otro, se llama el lóbulo de la ínsula, que está escondido, por eso está así, subrayado. Ahora nos vemos. Esto es sumamente esquemático, no vaya a pensar que el cerebro es así, no es una foto, donde vemos los lóbulos en diferentes colores, ¿sí? Lóbulo frontal, lóbulo parietal. Fíjense que tienen, para que ustedes se acuerden, los nombres de los huesos sobre los que se relacionan, ¿sí? Frontal, parietal, temporal y occipital. Está facilísimo de acordarse de los lóbulos. ¿Cómo se separan? La cisura central o de Rolando va a estar separando el lóbulo frontal del lóbulo parietal, ¿sí? Y después vamos a tener desde la cara inferior donde nace, la asoma acá en la cara externa, la cisura lateral o de Silvio, que se extiende oblicuamente hacia atrás, ¿sí? Y separa el lóbulo parietal del lóbulo temporal. También del frontal, pero no tanto, es menos. Y por último tenemos la cisura perpendicular externa, que separa el lóbulo parietal del lóbulo occipital. ¿Sí? Ahí vamos. Ahora vamos a ver los lóbulos. ¿Sí? Seguimos en la cara. Lóbulo frontal. Estamos acá. Lóbulo frontal. O sea, delante de la cisura rolando. ¿Sí? Tenemos dos surcos, que eran menos profundos que la cisura. El surco frontal superior y el surco frontal inferior. Y esos dos surcos nos van a dividir en cuatro circunvoluciones. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué. Miren, ¿ven la forma de los surcos? Ahí uno y acá el otro.
tienen forma como de E. Entonces, por eso son solo 2, pero hay 4 circunvoluciones. Este de acá es el surco frontal superior. Está separando la circunvolución frontal superior de la frontal media, ¿sí? Y este de acá abajo, que se junta con el otro, también con forma de I, se llama frontal inferior y nos separa la circunvolución frontal media de la frontal inferior. Y hacia atrás de los dos surcos, acá, ¿sí? Entre la cisura de Rolando y el pie de los dos surcos, nos queda la frontal ascendente. Fíjense que está con otro tipo de letra, está conclusiva, ¿sí? Porque esta circunvolución frontal ascendente es súper importante para los movimientos voluntarios. Después lo vamos a explicar. ¿Vamos hasta ahí? ¿Entiendes? Bien. ¿Listo? Si me siento. También van a encontrar en lugar de circunvolución el nombre de giro, ¿sí? Giro precentral o circunvolución frontal ascendente es exactamente lo mismo, ¿sí? Giro. Giro frontal superior, que está acá en oscuro, giro frontal medio en verde y giro frontal inferior en color lila. Bien. Por detrás de la cisura de Rolando o cisura central tenemos el lóbulo parietal, ¿sí? Porque está en relación con el hueso del mismo lóbulo. Y acá tenemos en el lóbulo, temporal, por debajo de la cisura lateral o de Silvio, ¿sí? Acá, por debajo de la lateral o de Silvio, tenemos el lóbulo temporal y el lóbulo temporal tiene 2 surcos, temporal superior y temporal inferior. Y esos 2 surcos nos van a dividir al lóbulo temporal en 3 circunvoluciones que llevan el mismo nombre. Temporal superior, temporal media y temporal inferior. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? O giros, lo mismo que en la imagen anterior. Giro temporal superior, giro temporal medio y giro temporal. Ahora sí, vamos al lóbulo parietal. El lóbulo parietal tiene un solo surco que se llama interparietal, ¿sí? Y que tiene la misma forma de los surcos del lóbulo frontal, o sea, forma de T o de Y, pero invertido, con el palito hacia adelante, hacia anterior, no hacia posterior. Y entonces, este interparietal nos va a dividir al lóbulo en 3 circunvoluciones que van a ser la circunvolución postcentral, parietal ascendente o somatosensitivo, que después vamos a ver eso, y parietal superior y parietal inferior, ¿sí? Y fíjense que acá hay 2 más que corresponden a este, son parte de este mismo. Entonces tenemos el giro postcentral, el lóbulo, no es lóbulo, sería circunvolución o giro parietal superior, giro parietal inferior, y después estos 2 que son el supramarginal y el angular, que son parte del mismo. No tienen tan... Y vamos al lóbulo occipital, que sería el más posterior de todos, donde tenemos 2 surcos, occipital superior y occipital inferior, y que nos dividen en 3 circunvoluciones, que son occipital superior, media e inferior. Ahí, facilísimo, ¿no? Ahora, eso es la cara externa, es la primera que vimos. Ahora se complica todo. Bueno, ahí están todas. Cisura lateral, cisura central, perpendicular externa, lóbulo frontal, lóbulo parietal, temporal y occipital. ¿Hay más acá?
cara interna. ¿Sí? Vimos recién la cara externa, ahora vamos a ver la cara interna. Esta no es tan 2 más 2, 4 como la otra. ¿Sí? Vieron que la otra era tantos giros, tantas circunvoluciones, tantos lóbulos en cada lóbulo, tantos surcos. No, acá no. En la cara interna vamos a encontrar 3 cisuras, que son la cisura calloso-marginal, perpendicular interna, perpendicular externa, y la cisura calcarina. Un surco, que es el surco paracentral, y vamos a encontrar además 2 lóbulos. Fíjense que tenemos 3 cisuras, pero tenemos 2 lóbulos, que son el precuño o lóbulo cuadrado y la cuña, y 2 circunvoluciones que son del cuerpo calloso y frontal interna. Y además un lobulillo, que es el lobulillo para el seno lateral. Fíjense, esto sería la cara interna de un hemisferio, ¿sí? O sea que estaría cortado por ¿dónde? ¿Por qué cisura entramos para separar un hemisferio del otro? La interhemisférica, ¿sí? O sea que la cisura interhemisférica, digamos, los hemisferios, llega hasta acá. Esto, se dice cuerpo calloso que está de color blanco, fue seccionado para poder ver toda la cara interna, ¿sí? Lo otro no, está por arriba no. Entonces, vamos a tener la cisura calloso marginal, que viene todo por arriba del cuerpo calloso, ¿sí? La cisura o surco paracentral y la cisura perpendicular, la cisura perpendicular interna y la calcarina. Esta era la homónima de la perpendicular externa, ¿sí? Igual que afuera había una perpendicular externa, acá hay una interna. Y la cisura calcarina. Entonces tenemos la precuña, la cuña, el lobulillo paracentral y la circunvolución frontal. Esto sería parte de la frontal superior, la cara externa, ¿sí? Que se ve o se refleja sobre la cara interna. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Bien. Cara inferior. Tenemos una cisura que en realidad la encontramos también en la cara externa, que es la cisura de Silvio, que nace en la cara inferior, ¿sí? Es el origen de la cisura de Silvio. Y esta cisura nos divide en 2 lóbulos. Los lóbulos van a ser frontal y temporo-occipital. El lóbulo frontal es esto que ven acá. ¿Se pueden imaginar esto? Acá una vista inferior de la parte más anterior de un hemisferio. ¿Se ubican? Si está entero, vale. Bueno. Esto seguiría hacia atrás, ¿sí? Esto es anterior y esto es posterior. Esto que vemos acá es el lóbulo orbitario, la parte anterior, ¿sí? Y acá tenemos el surco olfatorio, el orbitario en H y el orbitario lateral. Este sería olfatorio, este sería el orbitario en H, ven que tiene bien la forma de una H, y este el orbitario lateral, ¿sí? Nos van a quedar 4 circunvoluciones, que son el giro recto o olfatorio o circunvolución olfatoria, orbitaria interna, orbitaria media y orbitaria externa o frontal inferior. Fíjense, esta sería la giro recto o circunvolución olfatoria, orbitaria interna, orbitarias medias dentro de la H, orbitaria externa, y esto sería parte de la frontal inferior. ¿Sí? ¿Se ubican? A ver, se borró ¿sí? Quedó lo de adentro. Bueno.
Seguimos. El otro lóbulo de la cara inferior es el lóbulo temporo-occipital, que tiene 2 surcos y 3 circunvoluciones. A ver. ¿Se alcanza a ver en un color más amarillito o no? A ver si aparece el contorno, no sé qué pasó. Bueno, lo voy a corregir antes de subírselos al campo porque no sé qué pasó, pero estaba todo el dibujo completo. Se ha borrado el contorno. ¿Sí? ¿Alcanzan a ver ahí que tiene otro tono que acá afuera? ¿O no? ¿Sí? ¿Apenas se ve? Bueno, pero no se ven las líneas. Después se los corrijo. Bueno. Lo que nosotros vimos recién es todo lo que es configuración externa, ¿sí? De lo que es el cerebro. Y el cerebro tiene, a su vez, una parte que es la que nosotros vemos por fuera, que está formada por la corteza cerebral, donde vamos a encontrar todos los cuerpos neuronales, ¿sí? Diferentes capas de neurona. Y contiene 6 capas que se denominan según el tipo de célula que predomina en esa capa. ¿Sí? ¿Qué tipo de neurona predomina en esa capa? Es el nombre que se le da. Pero esto a título informativo. ¿Sí? Hay una capa molecular, una externa de granos, de células piramidales. Eso depende de la forma del cuerpo de la célula o de la neurona y un poco del tamaño también. Interna de granos, ganglionar y de células fusiformes. Esto es lo importante de la corteza. Nosotros en la corteza, los científicos han podido delimitar zonas, ¿sí? Aunque no se conocen todas las funciones todavía, hay zonas específicas que sí se sabe qué función cumplen, ¿sí? En la corteza cerebral. Y esas funciones están reunidas o agrupadas en lo que se denominan áreas, ¿sí? Áreas corticales o áreas de la corteza cerebral. También se les llaman áreas de Brodmann, porque Brodmann fue el que las descubrió y las escribió, ¿sí? Entonces vamos a encontrar áreas sensitivas, áreas motoras, psicomotoras, sensoriales, ¿sí? Para diferenciar esto sensitivo de esto, sensorial. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? Un ejemplo de algo sensitivo, ¿qué sería? De una impresión o de una sensación sensitiva. ¿Me pueden dar? Por ejemplo, sí, el tacto. Eso es sensitivo, sensibilidad. Sensorial es lo que entra por los órganos de los sentidos. ¿Sí? Gusto, olfato, visión, ¿sí? Audición. El centro del lenguaje y del sistema simpático que está mal delimitado. Dice no. Fíjense, esto sería un esquema de una cara externa de un hemisferio cerebral. ¿Sí? Esto es anterior y esto es posterior. ¿Sí? Entonces vamos a ver que hay áreas, por ejemplo, ¿esta qué cisura era? ¿Se acuerdan? La de Rolando que nos separaba el lóbulo frontal del parietal. ¿Sí? Entonces vamos a ver que en este giro o en esta circunvolución que está por delante de la cisura de Rolando, sea prerolándica o frontal ascendente, vamos a tener todo lo que es el control de los movimientos, ¿sí? El área motora. Inclusive, fíjense acá abajo, al pie, el de la formación de las palabras, ¿sí? Que nos permite hablar, la parte motriz, digamos, de la palabra. Y acá, por detrás de la cisura de Rolando, en la circunvolución parietal ascendente, o postcentral, o postrolándica, y todo lo que es sensitivo. Ahí se reciben todas las sensaciones. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. En el lóbulo temporal, acá abajo no está, pero tenemos lo que es el área de la olfacción, el olfato, se percibe ahí, se integra ahí. Y acá tenemos en la frontal, temporal superior, el área auditiva. La audición, la decodificación, digamos, de las emisiones vibratorias de los sonidos se decodifican ahí.
Y acá estaría el área de Wernicke, fíjense que acá está con el nombre, que es de la comprensión del lenguaje y de la inteligencia. Si nosotros tenemos una lesión en ese lugar, podemos escribir palabras, pero no sabemos lo que estamos estudiando. Podemos leer, pero no sabemos lo que estamos estudiando. ¿Sí? Ahí se comprende el lenguaje. Podemos escuchar. ¿Sí? Este área puede estar sana, se puede hablar, pero no se comprende. ¿Sí? Por eso hay dos del lenguaje serían. Y acá atrás tenemos el de la visión. ¿Sí? A verlos ahora. Fíjense, el área de Wernicke, justamente la que estábamos hablando recién, que la vamos a encontrar exclusivamente en el hemisferio izquierdo, ¿sí? No están los dos hemisferios, solo en el izquierdo. Es el área principal para la comprensión del lenguaje, ¿sí? Después tenemos el área auditiva, que también está asociada a la vestibular. Saben que el oído tiene dos partes, ¿sí? Tenemos, bueno, varias partes. Una función vestibular y una función coclear. La función coclear es la que permite percibir sonido y la función vestibular es la que nos da el equilibrio. ¿Y alguna vez escucharon que alguien tiene problemas de equilibrio por el oído a causa de un problema en el oído? ¿No? ¿Sí? Esa es la parte vestibular. ¿Sí? Está relacionado con el equilibrio. El área de Broca, que tiene que ver con la expresión de cada palabra, es decir, toda la motricidad que nosotros tenemos que realizar, los movimientos para emitir cada uno, para pronunciar las palabras o para emitir. Las áreas de asociación límbica, ¿sí? Tiene que ver con el comportamiento, las emociones y la motivación. Eso lo vamos a ver en una vista de la cara interna, no la cara externa. La corteza visual primaria es lo que vemos el lóbulo occipital, abarcando el extremo más posterior de las tres circunvoluciones del lóbulo occipital. La corteza de la ínsula, hablamos del lóbulo de la ínsula, lo nombré, pero no les expliqué dónde estaba. ¿Se acuerdan de la cara externa que estaba en la cisura de Silvio? ¿Sí? Si nosotros separamos, abrimos la cisura de Silvio, en el fondo vamos a encontrar otra porción de corteza. Y esa porción de corteza corresponde a ese pequeño lóbulo que se llama el lóbulo de la ínsula. ¿Sí? Por eso decíamos que las tres grandes cisuras que hay en la cara externa dividen en 4 lóbulos, pero a su vez había otro más que estaba, es este de la ínsula. Bueno, el área somatosensitiva, que es la que nos permite, la postrolándica, ¿sí? Nos permite saber la posición del cuerpo, todos sus movimientos, ¿sí? Y percibir todo lo que es la información sensitiva. Y el área motora, que es la que hablamos primero, la prerolándica, ¿sí? Que es la que nos va a permitir elaborar todos los procesos que nosotros realizamos, ¿sí? Controlar, digamos, la función muscular para que se puedan realizar los movimientos. ¿Alguna vez vieron esas imágenes o escucharon ese nombre? El homúnculo de Penfield o el hombrecillo también le dicen de Penfield. Vieron que es bastante deforme, ¿sí? ¿A qué quiso hacer referencia este científico con este gráfico? Lo que hizo fue justamente graficar la cantidad de corteza que se necesita para cada parte del cuerpo en lo que respecta a movimientos y a sensaciones o sensibilidad, ¿sí? Por eso hay un homúnculo sensorial y un homúnculo motor, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Vamos a ver el homúnculo motor. Fíjense el tamaño que tienen las manos. Saben que la motricidad fina es algo exclusivo de la especie humana, ¿sí? La destreza que nosotros podemos adquirir con los dedos, eso se llama motricidad fina, es particular de la especie humana.
Y para eso se necesita una infinidad de neuronas para lograr coordinar todos esos movimientos finos que se realizan con las manos. Por eso, este hombre, ¿sí? Penfield, ¿sí? Representó con este tamaño las manos porque esa sería la cantidad de corteza que necesitamos para la motricidad fina. ¿Me entienden? En cambio, fíjense el tamaño del miembro superior. Es chiquitito, porque no son demasiada la cantidad y la variedad de movimientos que nosotros realizamos en la articulación del codo, en la articulación del hombro. Entonces, como no se necesita tanta cantidad de neuronas para la poca variedad de movimientos que realiza, lo graficó de forma muy chiquita. Ahora, fíjense el tamaño de la boca y de la lengua, sobre todo, y en comparación con el resto de la cabeza, porque justamente para poder nosotros hablar, la cantidad de corteza neuronal, ¿sí? De corteza cerebral, de neuronas. ¿Se acuerdan que el área de Broca, que era la del habla, estaba al pie de la corteza motora? Y era un área bastante grande solamente para poder hablar, ¿sí? Y el sensorial es muy similar, solo que para recibir sensaciones las manos son un poco más chicas y el cuerpo tiene un poco más de tamaño que en la parte motriz, ¿sí? Esa sería la representación. Fíjense, acá están los dos, ¿sí? Corteza motora y corteza sensitiva. Y acá tenemos el homúnculo sensorial y el homúnculo motor. ¿Qué es esto? ¿Se entiende esto o no se entiende? Esto sería un hemisferio central acortado. Este corte frontal pasa, fíjense que está en color naranja, a este nivel, acá. ¿Sí? Y están representadas todas las partes del cuerpo en la corteza cerebral de esa región. O sea que si yo quisiera estimular un pie, por ejemplo, voy a venir a estimular esta parte de la corteza sensitiva. Irme acá arriba, un poco hacia adentro, ¿sí? Hacia la cintura, ¿se entiende? Interhemisférico. Y lo mismo pasa con la corteza motora. Fíjense, toda la parte del habla está en esta parte, el área de Broca, que está al pie de la circunvolución, ¿sí? Acá está la faringe y la lengua. Toda la parte de la cara, por la gesticulación, y toda la corteza que lleva la mano, fíjense, sería casi la otra. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. Y ahí las tenemos a todas de vuelta. Bueno, terminamos con la primera parte, falta otra. Todo esto que vimos hasta ahora, ¿verdad? Todo esto que vimos hasta ahora es configuración externa del cerebro, ¿sí? Ahora del encéfalo. Ahora vamos a ver la configuración interna, es decir, todo lo que tenemos metido adentro, ¿sí? Vimos corteza, ahora vamos a ver lo que hay adentro. Este es más cortito, igual no se asusta. Bueno, fíjense, estamos viendo acá un corte del cráneo completo, ¿sí? Con todas las estructuras que tiene dentro. A este nivel, ¿sí? Como si estuviéramos separando la calota de la base. ¿Se entiende? Bien. Bueno, y acá podemos ver los dos hemisferios cerebrales, ¿sí? A un lado y al otro, con la corteza, ¿sí? Toda la corteza cerebral. ¿Qué sustancia es? ¿Alguien sabe? Sustancia gris. Bien, la que sirve para pensar. ¿Sí? Y con toda la sustancia blanca que tenemos adentro. Imagínense que ¿sí? No me saco el micrófono y me olvido.
¿Se entiende? Bien. Sustancia blanca. Va a estar formada por el centroval y cápsulas, que son parte del centroval, que contienen fibras de asociación, de proyección y comisurales. O sea, que asocian una parte del hemisferio con otro, que proyectan de un hemisferio o hacia la corteza, y comisurales, que son puntos específicos de unión. ¿Sí? No se compliquen con eso, sepan que la sustancia blanca la encontramos en el centroval y en la cápsula sobre todo. ¿Qué va a ser? Esto que vemos acá. Esto que vemos acá es centroval. Esto es cápsula. Ya las vamos a ver bien. Todo esto es centroval. ¿Sí? La sustancia gris va a formar la corteza y los núcleos o ganglios basales. ¿Sí? Todo lo que sea sustancia gris va a estar compuesto de cuerpos neuronales. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando vimos la neurona al principio, que tenía un cuerpo y tenía una prolongación larga que era el axón? El cuerpo es la sustancia gris y el axón va a formar la sustancia blanca. ¿Sí? Bien. Y además vamos a encontrar algunas cavidades dentro de los hemisferios que se denominan ventrículos. ¿Sí? Serían los tres componentes. Sustancia blanca con el centroval y las cápsulas, sustancia gris con la corteza y los núcleos o ganglios basales, y las cavidades. Para estudiar la estructura interna lo tenemos que hacer a través de cortes. ¿Sí? Ese que están viendo ahí es un corte frontal. ¿Cómo era el corte frontal? ¿Alguien se acuerda? Exacto, anterior y posterior. Esto que estamos viendo acá es un corte del telencéfalo, ¿sí? A través de un plano frontal, o sea que está dividido en anterior y posterior. ¿Se ubican? Un hemisferio y el otro hemisferio. Lo vemos corte frontal y corte transversal u horizontal. ¿Se acuerdan? Bien. ¿Alcanzan a distinguir la sustancia gris de la sustancia blanca? La blanca no es blanca y la gris no es gris. ¿Sí? Seamos realistas. Es el nombre que se les da por, no sé por qué, pero porque la vieron así en el microscopio, supongo. Pero en realidad la gris no es gris y la blanca no es blanca. La gris en un preparado se ve rosado, ¿sí? Y la sustancia blanca se ve más pálida que el resto, pero no deja de ser un color rosa pálido. ¿Sí? En este corte se ve un poco más definido, esto sería todo blanco, ¿sí? Y gris lo encontramos en toda la corteza, se mete en cada uno de los pliegues, ¿sí? Y también en los ganglios o núcleos basales, que son los que están acá con todos sus numeritos. Este está mejor pintado, para que se entienda más. ¿Sí? Fíjense, dentro del, además de la corteza, digamos, de la sustancia gris, vamos a encontrar los ganglios. Y esos ganglios van a ser el núcleo caudado y el núcleo lenticular. ¿Sí? El núcleo lenticular, a su vez, se divide en dos partes. Es putamen y globo pálido. ¿Sí? Todo esto va a formar lo que se denomina el cuerpo estriado. ¿Sí? ¿Vamos bien? Mucha información, ¿no? Todo esto es así. Bueno, ¿este qué corte sería? A ver si lo pueden identificar. ¿Frontal o transversal? Transversal. Es un corte transversal, perfecto. Esto que vemos acá, hasta ahí. Y esto que vemos acá, hasta ahí, ¿qué es? La cisura interhemisférica, muy bien. Sí, vamos hasta ahí. Bueno, acá la cisura de Silvio, el lóbulo de la ínsula sería esto. Lóbulo de la ínsula, y supongo que esta es la cisura de Silvio. Ahí. ¿Sí? Vamos a ver esto. Núcleo caudado. El núcleo caudado es un núcleo que tiene forma como de C. ¿Sí? Así que acá no lo podemos ver completo. Como está seccionado en forma transversal y es una C que está girando hacia abajo,
Entonces vamos a ver los extremos, ¿entiende? Está seccionado, vemos los extremos. Entonces, esto sería parte anterior del núcleo caudado y este chiquitito de acá atrás sería la parte posterior del núcleo caudado, ¿sí? Y el núcleo lenticular dice que está formado por dos partes, putamen y globo pálido. Es este que vemos acá, ¿sí? Esto de color más intenso es el putamen, más amplio, y esto que está por dentro, de color más pálido y más chiquito, es el globo pálido, ¿sí? Vamos hasta ahí. Todo esto sería cuerpo estriado. Este grandote no, ¿sí? Ese no. Esto y este chiquitito de acá. Y después tenemos el claustro o antemuro, que fíjense, es esta lámina finita de sustancia gris que va acá. ¿La ven? Que parece una línea, una grieta ahí. Eso es el claustro o antemuro. Entonces, vamos a tener respecto de la sustancia blanca, gris, esto que es centroval, ¿sí? Esto de acá, centroval. Esto que es otra estructura que se llama cuerpo calloso, pero habíamos dicho que la sustancia blanca se formaba por centroval y cápsulas, ¿no? Las cápsulas son 3. Esta está dispuesta acá en forma de B corta, ¿verdad? ¿Sí? Esto es la cápsula interna. Está entre el globo pálido, el núcleo caudado, entre el núcleo lenticular, el núcleo caudado y el tálamo óptico. Esto es la cápsula interna. Esta que está acá, por fuera del putamen, entre putamen y antemuro, esa línea blanca, esta es la cápsula externa, ¿sí? Interna, externa, y por fuera, acá, entre la corteza y el antemuro, la cápsula extrema, ¿sí? Interna, externa y extrema. Bien. Ese es el núcleo caudado, los dos extremos, y ese es el núcleo lenticular, ¿sí? ¿Quedó mejor ahí? Bien. ¿Ese corte qué corte es? ¿Horizontal o frontal? Frontal, frontal. Fíjense, es otro corte, ¿sí? Y vamos a ver lo mismo, porque pasa por los ganglios basales también. Entonces, vemos otra vez, en la misma forma, el putamen, el globo pálido, ¿sí? Esto es el núcleo caudado, que como tiene forma de C, dijimos, también está cortado ahí, y acá se ve un poquitito del núcleo caudado, y esto es el tálamo óptico. Ya lo vamos a ver bien. Si nosotros pudiéramos quitar todo el resto de sustancia gris de la corteza y la sustancia blanca, lo que veríamos sería esto, lo que está en color. Fíjense ese azul que está girando ahí, el azul es el núcleo caudado. Fíjense que tenía como forma de C abierto hacia abajo. Y este es el núcleo caudado. Acá lo vemos. ¿Ven? Núcleo caudado, tálamo óptico, y este sería el putamen y el globo pálido, que sería la parte más, está en azul también acá, esa parte más. ¿Sí? Fíjense acá, en verde sería el núcleo caudado y en azul está el núcleo lenticular. Cuerpo estriado. Entonces, dijimos que eran los núcleos o ganglios basales, eran como puñaditos, acúmulos, digan puñaditos, digan acúmulos, ¿sí? De sustancia gris, de cuerpos neuronales, ¿sí? Están por debajo de la corteza cerebral, por eso se llaman subcorticales, están por debajo, metidos dentro de la sustancia blanca. Todos estos núcleos se van a estar comunicando y conectando entre ellos para cumplir funciones, digamos, o ayudar a funciones primordiales como son la iniciación del movimiento, o sea, el inicio de un movimiento, ¿sí? Se integran todos estos. Entonces,
Las funciones de este cuerpo estriado, sacando el tálamo óptico, ¿sí? Van a estar relacionadas siempre con el control motor, ¿sí? Control de movimiento. Vamos a ver acá, acá está esquemático, ¿sí? Y más resaltada la sustancia blanca para que se pueda ver. Y acá tenemos todo lo que es el centro oval en este corte que es este frontal. Bien. Y este frontal también. Los dos son frontales, ¿sí? Fíjense, todo esto es centro oval, ¿sí? Y acá tenemos la cápsula interna, la cápsula externa y la cápsula extrema. Miren. ¿Qué pasa por el, o sea, ¿de qué estaba formada la sustancia blanca? Axones. Y los axones eran los largos que salían del cuerpo neuronal y que iban a comunicarse con otra neurona o con otra glándula o con un músculo, depende. ¿Sí? Fíjense, salen axones de la corteza y bajan de toda la corteza. Este corte estaría a nivel de la corteza motora. ¿Sí? Bajan todos juntos y cruzan por la cápsula interna. ¿Sí? O sea que una lesión a este nivel es mucho más grave que una lesión del mismo tamaño. ¿Se entiende? ¿Cómo? Acá estoy en la corteza. ¿Sí? ¿Ahí lo ves que se mueve? Sí. Ahí estoy en la corteza. ¿Sí? Digo, todo esto es corteza motora. ¿Se acuerdan que estaba el hombrecito con los pies para arriba y la cabeza para abajo? Todo esto es corteza. Todas las neuronas, todos los axones de las neuronas que forman esa corteza bajan para ir a la médula espinal para después llegar a los músculos, ¿sí? Y cruzan todos juntos amontonados los axones como si fuera un manojito de cables por la cápsula interna. Estaría acá. ¿Lo ves ahí que se mueve el mouse? ¿Sí? Dale. Entonces, una lesión a ese nivel es mucho más grave que si fuera el mismo tamaño de lesión a este, ¿sí? A la cápsula. Por eso son importantes estudiarlas y reconocerlas. Estas son lo que se llama cuerpo calloso, que todavía no lo vimos, que son fibras que comunican un lado, un hemisferio y otro. Ay. Acá. Entonces, el centro oval está representado por fibras que conectan entre sí diferentes puntos de la corteza cerebral, ¿sí? Que pueden ser, todo lo que era centro oval, pueden ser neuronas, en realidad las fibras que comunican neuronas en diferentes puntos de un mismo hemisferio, ¿sí? Pero que salen de la corteza y van a otro lugar, entonces forman parte del centro oval, o fibras que van hacia el otro hemisferio, ¿sí? O que descienden hacia la cápsula interna y después hacia la médula espinal. ¿Qué pasó? Volver. Acá. Entonces, la sustancia blanca está representada por fibras que conectan entre sí diferentes puntos de la corteza o la corteza con los núcleos del neuroeje, que está como más espesa o hay más cantidad, digamos, en diferentes zonas del cerebro, y se extiende bajo la corteza cerebral entre esta y los núcleos centrales, formando el centro oval de Bieusen, porque ustedes se conocen el centro oval. ¿Sí? Y ahí tenemos fibras de proyección, comisurales y fibras de asociación. Bueno, acá está cápsula interna, cápsula externa y cápsula extrema, después ustedes lo miran. Dijimos que además de los núcleos y de la sustancia blanca, había cavidades dentro de los hemisferios, ¿sí? Todo esto se llama, o se conoce como sistema ventricular, ¿sí? Nosotros lo vamos a ver con ese nombre. Las cavidades que vamos a encontrar en los hemisferios se llaman ventrículos, por eso se llama a todo el conjunto sistema ventricular, ¿sí? Y
como dijimos hoy, si nosotros pudiéramos sacar toda la sustancia cerebral y dejar los núcleos, veíamos como estaba, así se verían las cavidades ventriculares si nosotros quitáramos toda la sustancia o lo hiciéramos por transparencia, como está ahí, ¿sí? De la sustancia cerebral. Fíjense que acá vemos en un tono más claro, esto sería el ventrículo lateral del hemisferio, ¿sí? Y el otro más oscuro está en el otro, ¿sí? Como que se superponen los dos. Este, que parece un bichito con un ojo ahí, ¿sí? Este es el ventrículo medio, pues tenemos un conducto y esto es el cuarto ventrículo. Ya lo vamos a ver bien. Y el conducto del epéndice. En este corte frontal que tenemos acá, vemos, fíjense, cisura interhemisférica, ventrículo lateral de un lado y ventrículo lateral del otro. ¿Sí? Tenemos un ventrículo en cada hemisferio y uno en la zona central, que es el ventrículo medio o tercer ventrículo. ¿Sí? Vamos a ver. Fíjense, cada ventrículo lateral, el que vemos acá en clarito, tiene un polo anterior o frontal, un polo posterior o occipital y un polo temporal. Tiene como una forma de C también, pero con una prolongación posterior. ¿Sí? Entonces, según el corte que hagamos, si sea frontal o horizontal, alguna parte vamos a ver siempre. ¿Sí? Este siempre lo vamos a ver igual también, así finito. ¿Sí? Es muy delgadito y se encuentra entre los tálamos ópticos, que son estos dos núcleos grises también que están dentro de los hemisferios y que forman las paredes justamente laterales de ese tercer ventrículo. Este conducto que vemos acá, delgadito, que se va hacia este triángulo o pirámide, este es el acueducto de Silvio, que está comunicando los ventrículos, el tercer ventrículo, perdón, con el cuarto ventrículo. Y el cuarto ventrículo sería este, en forma de pirámide, y que luego se continúa hacia la médula espinal como conducto del epéndice, ¿sí? O conducto ependimal. Parece que está en otro. ¿Qué son las formaciones interhemisféricas? Son todas estas estructuras que están uniendo un hemisferio al otro. ¿Sí? Hasta acá dijimos que era esto sería una cara interna. ¿Sí? ¿Ubican? Cara interna. Anterior, posterior. Hasta esta estructura que era el cuerpo calloso, teníamos cisura interhemisférica. Acá ya hay que cortar para poder ver. Entonces tenemos el cuerpo calloso, que es esta, lo vemos acá, esta estructura de sustancia blanca, ¿sí? O sea que hay fibras de comunicación, de proyección o de asociación, que tiene un pico, una rodilla, un cuerpo y un rodete. Esas son las partes del cuerpo calloso. ¿Sí? Damos vuelta, pico, adelante, rodilla, cuerpo y rodete. Cuando nosotros hacemos un corte frontal, vemos la rodilla y el rodete. Por eso hay cuerpo calloso adelante y cuerpo calloso atrás. Comisura blanca anterior y posterior, acá también. Tipos de fibras blancas, comisura blanca anterior y posterior, ahí y ahí. Trígono cerebral, que sería esto, o bóveda de los 4 pilares, ya lo vamos a ver. Ahí se ve como una franja, tiene su forma particular. Y el septum lucidum o septum pellucidum, cualquiera de las dos cosas lo pueden ver, que es esto que se ve acá, entre el cuerpo calloso y el trígono. Amarillo el cuerpo calloso, comisura blanca anterior y trígono cerebral. Ahí tienen un poquito de cada uno, definiciones. Y déjenme ver.
Hay un poquito más de detalle de las estructuras interhemisféricas. Eso sería parte del trígono, pero igual no se lo ven, ¿no? ¿Sí? Esto es cuerpo calloso, septum, trígono. Esto que se ve acá es el tálamo óptico, ¿sí? Y después ya seguimos con las estructuras que van hacia abajo del tallo encefálico. Así se verían las estructuras interhemisféricas si sacáramos con P, ¿sí? El septum, el cuerpo calloso, el fornix o trígono, ¿sí? La comisura blanca anterior. Esto ya es parte del tracto olfatorio. Acá. Esto es el trígono. Vieron que si nosotros lo miramos de costado se ve como una sola curva, ¿sí? Una estructura curva, pero en realidad tiene del otro lado otra igual, están más próximas en la parte anterior y separadas en la parte posterior, y tiene como 4 patitas, por eso se llama bóveda de los 4 pilares también. Este corte es este que ven acá, siguiendo esa línea. ¿Ven? Corta el cuerpo calloso en la parte anterior, a donde inicia el cuerpo, y el rodete, que lo vemos ahí al cuerpo calloso, y deberíamos verlo acá atrás, pero no se ve. Acá, ahí, rodete. ¿Sí? Y después tenemos todas las estructuras interhemisféricas. Esto sería la bóveda de los 4 pilares, el tálamo óptico. No se ven los otros núcleos porque los otros núcleos no estaban en contacto con los ventrículos. ¿Sí? Esto sería cavidad del ventrículo lateral. Esta sería la cavidad del otro ventrículo lateral. Acá tendríamos el tercer ventrículo y estos son estructuras del tallo encefálico. Lo mismo con más detalles. Formaciones interhemisféricas que vamos a ver desde la cara inferior. Parece que no dan más. Ya terminamos. Vemos acá, desde esta vista, ¿sí? Miramos hacia abajo, hacia arriba y hacia atrás. Fíjense, a ver cómo los ubico. Esto que ven acá y esto, ¿sí? Sería esto y esto. ¿Se ubican? Más. Estos que se separan acá, que se ven como rayitas que van para el costado, es esto. Está en color verde clarito. ¿Sí? Esto estaría a este nivel, no lo vemos ahí completo. Esto sí, lo vemos acá. Ahora vemos qué es. Fíjense, esto sería el tallo y acá adelante estaría el bulbo olfatorio, o sea, donde se reciben todas las impresiones olfativas desde las fosas nasales. Eso estaría ubicado por acá. ¿Se acuerdan de la lámina cribosa del etmoides? ¿Sí? ¿Qué había arriba? ¿Y qué pasaba por los agujeritos? ¿No se acuerdan? Arriba de la lámina cribosa del etmoide estaba el bulbo olfatorio. Y por los agujeritos pasaban los filetes nerviosos del bulbo olfatorio que iban a la mucosa de las fosas nasales para captar todas las moléculas de olor. ¿Sí? Para que ustedes más o menos se ubiquen a qué la relación que hay entre la estructura ósea y la estructura nerviosa. ¿Sí? Esto sería parte del bulbo, o sea, el bulbo olfatorio sería un poquito ahí más adelante. ¿Sí? Un poco por detrás del bulbo olfatorio y del tracto olfatorio encontramos el quiasma de los nervios ópticos. ¿Se acuerdan que más hacia atrás estaban los agujeros ópticos y el canal óptico? ¿No? Entre las alas menores del esfenoide. ¿Sí? Estos son los nervios ópticos y esto, que parece una X mal dibujada, ¿sí? Pero que se cruzan las fibras, en realidad por eso digo una X, es el quiasma, así se llama esa estructura, quiasma de los nervios ópticos. Que dice acá, quiasma óptico. Cuerpo calloso lo vemos en esta imagen. Espacio perforado anterior es esto, es una membrana que está perforada porque pasan vasos sanguíneos.
El tuber cinereum, que sería parte del tallo pituitario, ahí estaría todo junto, el tallo pituitario y la hipófisis. ¿Se acuerdan de la glándula hipófisis? Que se sentaba en la silla turca, ¿sí? Bueno, esa glándula tiene un tallo que la une a la cara inferior de los hemisferios, que es el tallo pituitario que se ve acá y ahí se ve la glándula. El tallo pituitario es hueco, ¿sí? Entre toda esta cavidad sería el tercer ventrículo. Todo eso. Por eso está hueco. Los tubérculos mamilares, que son estos dos que se encuentran por detrás, y el espacio perforado posterior que está acá, bien por detrás de los tubérculos mamilares. ¿Sí? Todo eso vemos desde abajo y anterior de la cara inferior. Sonrían, terminamos. No, ahí sigue, a ver. Ah, no, le puso color. Es lo mismo, pero que tiene color. Y estructuras del sistema nervioso. La semana que viene vamos a seguir con sistema nervioso, ¿sí? Pero vamos a ir viendo otros temas. Chicos, ¿pasaron la hojita? ¿Preguntas? El sistema de aprobación de la materia es exactamente el mismo que de anatomía 1, ¿sí? Van a tener 2 parciales con sus respectivos recuperatorios, con el recuperatorio especial a fin del cuatrimestre. Las comisiones de prácticos después se las vamos a publicar en el campus y la semana que viene, después del teórico, ya van a tener prácticos, ¿sí? En esa semana van a empezar con los prácticos. Bueno, el régimen de asistencia es el mismo, ¿sí? El mismo que en anatomía 1, tienen que tener el 70% de prácticos aprobados, ¿sí? Y los parciales para la contabilidad. No sé si quieren preguntar algo. A los prácticos. Sí. Sí, a la tercera creo que quedarías libre, digamos, si no justificás por lo menos. El teórico es más flexible, igualmente no van a tener tantas clases, o sea, no van a tener que venir tantas veces al teórico, porque son 4 grupos, me parece, y después empiezan. O sea, ustedes, el cronograma que creo que está subido ya en el campus, está puesto por semana, ¿sí? Entonces, esta que es la primera semana, tuvieron que venir ustedes. Supongamos, no recuerdo la fecha, pero que a la tercera semana, el lunes sea feriado, ¿sí? Esa clase no se da en forma presencial. Se sube al campus el material y ese grupo, que sería el grupo 3 que tenía que venir a esa clase, viene a la semana siguiente. O sea, ustedes se corren, los grupos se van corriendo, ¿sí? La clase se sube, no se da en forma presencial, pero va a estar subida en el campus porque si no, no nos dan las semanas para todos los temas. A lo sumo, si solo se sube el material, a la clase siguiente se hace un recapitulado más importante de esa clase que no se dio y después se inicia con el tema siguiente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Sí, profe, la bibliografía, ¿cuál podríamos utilizar? En el campus, en el aula tienen algunos libros. Rubier está lindo para estudiar. Hay otros más que no están en el campus que yo voy a tratar de subírselos, así los tienen virtuales. Y si no en la biblioteca, pueden venir a la biblioteca y pedir. Hay libros exclusivamente de neuroanatomía, algunos muy complicados, otros más simples, pero en general no varía la estructura, digamos. Por ahí cambian mucho los nombres, van a encontrar, igual que en anatomía 1, cosas que tienen 5 nombres distintos y están hablando de lo mismo, ¿sí? Yo siempre les digo lo mismo, sépanse el que más utilizamos, pero puedan reconocer los otros. O sea, si ustedes lo escuchan, no se lo acuerdan, pero lo escuchan a otro nombre, sepan que estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, por decirles, los tubérculos cuadrigéminos. Y escuchan como folículos superiores,
sepan que los folículos superiores son lo mismo que los tubérculos parafeminos superiores, ¿sí? Que lo puedan reconocer, aunque no se acuerden. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿No? Bueno, nos estamos viendo el lunes que viene, entonces, si Dios quiere.